La primera señal de alarma no fue el café tibio ni el curioso desajuste del calendario que hizo que la revisión trimestral de Melanie se reprogramara 3 veces. Fue la forma en que el CEO, Rick, con su sonrisa blanqueada y su energía de emprendedor de startup, la llamó Melissa delante de toda la junta. Ella lo había corregido 2 veces. Aún así, le dio una palmada en el hombro como si fuera una barista que lo ha hecho demasiado bien y dijo: «Tu equipo está que arde este trimestre, Missy. Seguid dándolo todo». Melanie Ray había pasado los últimos 11 años arrastrando el peso muerto del departamento de ventas de la empresa hacia el bendito siglo XXI. Cuando se unió, su CRM era un archivo Excel glorificado, y la mitad de los comerciales pensaban que la puntuación de clientes potenciales era una estadística de fútbol. Ahora, su equipo de 7 personas aportaba el 60% de los ingresos proyectados del cuarto trimestre, firmados y sellados con contratos multianuales listos para ser renovados. Ella no daba discursos motivacionales ni usaba pizarras estratégicas de TikTok. Construía relaciones, cerraba acuerdos y hacía que su gente se sintiera como guerreros en un mundo de emojis de Slack y métricas falsas. Acababan de cerrar un acuerdo de 4,2 millones de euros con un cliente del sector sanitario que podría haber ido a parar a Oracle, y Rick todavía la trataba como una mascota departamental. Mientras tanto, su equipo estaba animado. Mark había alcanzado el 160% de su cuota. Asia finalmente había logrado un avance en el sector automotriz. Incluso el representante junior, Casey, había conseguido un cliente potencial tan caliente que prácticamente echaba humo. Todo el mundo susurraba sobre bonificaciones. No en ese plan de diario de manifestación, sino con un optimismo real. Alguien dijo que había visto al director financiero pedir una segunda botella de vino durante la cena de inversores de la semana pasada. Otro juró que el CEO había mencionado recompensas récord durante el resumen de su retiro del tercer trimestre. Melanie no contaba los pollos. Pero incluso ella se permitió una cosa peligrosa. Esperanza. Esperanza de que, tal vez por una vez, el buen trabajo sería visto. Contado. Recompensado. Y oye, ya que estamos hablando de esfuerzo de equipo, el 97% de las personas que escuchan ahora mismo no han presionado el botón de seguir. No digo que nos duela, pero incluso Casey lloró un poquito. Suscribirse. Esa es la bonificación que realmente motiva al escuadrón. De todos modos, Melanie no era ingenua. No esperaba Rolexes ni champán en la azotea, pero una bonificación por rendimiento que formaba parte de su contrato. Eso eran números, matemáticas, lógica. A pesar de todos sus lemas de cerebro debatido, Rick había aprobado su estructura de compensación cuando la renegoció el año pasado. Y ella tenía recibos, correos electrónicos, memorandos, incluso el hilo de Slack donde escribió: «Vamos a recompensar el éxito adecuadamente esta vez». Así que se permitió exhalar un poco. Reservó el bar favorito de su equipo para una tranquila hora feliz el viernes. Pidió nuevos soportes para portátiles incluso bromeó con usar su bonificación para arreglar por fin el triturador de basura encantado de su cocina. Gruñía como un mapache moribundo y una vez escupió una cuchara de 2009. Pero debajo de todo, debajo de las hojas de cálculo, las llamadas de clientes, el triaje de Slack hasta tarde. Algo la carcomía. Un crujido en los arbustos. Darren, el líder de la CUP, empezó a hacer preguntas extrañamente detalladas sobre las dependencias de ventas. Recursos Humanos había auditado aleatoriamente los registros de vacaciones de su equipo, y alguien la incluyó accidentalmente en una cadena de correos electrónicos sobre la optimización de recursos de liderazgo. Aún así, se dijo a sí misma que era paranoia, agotamiento, demasiado café frío y muy poco sueño. Además, no serían tan tontos. No cuando ella tenía las llaves de todo su motor de ingresos, ¿verdad? El viernes de la reunión general anual, Melanie vistió de negro, no por drama. Simplemente la hacía sentir conectada a tierra, sólida. Su equipo se sentó cerca del frente, bromeando sobre qué tipo de tarjetas de regalo podrían recibir. Asa dijo que estaba manifestando millas de viajero frecuente de Delta. Mark quería bourbon. Casey dijo que se conformaría con cualquier cosa que no fuera una botella de agua con logo. Con el logo de la empresa despegándose, nadie estaba preparado para lo que vino después. Rick se pavoneó en el escenario como si fuera a anunciar una hipo, no un golpe de puño. Hizo clic en la diapositiva final de su presentación. Letras grandes y audaces. Comic Sans. Por supuesto, el trabajo en equipo sabe mejor con pizza. Entonces lo dijo: «Vuestra bonificación este año es una fiesta de pizza». Silencio, luego risas dispersas y confundidas. Melanie no se rió. Su equipo tampoco. Mark miró al suelo. Asa parpadeó, con la expresión en blanco. Casey parecía que alguien acababa de cancelar la Navidad. El estómago de Melanie se hundió hasta el suelo porque en ese momento supo que esto no era un error. Esto no era una redacción torpe o un retraso en el lanzamiento. Era deliberado. Un cuchillo deslizado con una sonrisa. Y por primera vez en 11 años, Melanie Ray sintió algo peligroso instalarse detrás de sus costillas. No decepción, no confusión, sino revolución.
No fueron solo las palabras, fue la forma en que Rick las pronunció. Como un fraternidad anunciando ganadores de beer pong, no el líder de una empresa que acababa de registrar sus ingresos más altos desde su creación. Celebremos el arduo trabajo de todos, dijo, con los brazos extendidos como si fuera Cristo bendiciendo el Olive Garden. ¿Y qué mejor manera que con algo caliente y buen rollo? Melanie no se movió, su columna vertebral se bloqueó en su sitio como una viga de acero a su alrededor. Risa forzada resonó, esas risas instintivas y vacías de oficina que ocurren cuando nadie quiere ser el primero en llamar. Asa se inclinó, susurrando, «Es una broma». Melanie no respondió. En el escenario, Rick seguía hablando. «Este año creemos en el éxito compartido. Eso significa invertir en la unión del equipo, no solo en repartir cheques a los habituales superdotados». Hizo comillas con los dedos. Alguien aplaudió. Probablemente uno de los becarios que todavía pensaba que la cultura de equipo significaba algo más que una distracción barata. Ella escaneó la sala. Darren, el líder de la CUP, estaba escribiendo algo en su teléfono. La directora financiera, Hila, la observaba con la misma expresión que le darías a un perro de presa detrás de una puerta de cristal. Sin contacto visual, sin reconocimiento, solo esa cautelosa y calculada esquiva que hace la gente cuando sabe que es parte de la traición. La sangre de Melanie zumbó. Su equipo no era estúpido. La miraban a ella ahora, no a Rick. Mark tenía la mandíbula apretada tan fuerte que podía ver la vena en su sien. Casey se había encogido en su asiento como si toda su postura se hubiera desinflado. Los ojos de Asa estaban vidriosos, parpadeando demasiado rápido. Estas eran las personas que habían pasado los últimos 6 meses trabajando 12 horas al día, que habían cancelado vacaciones familiares, hecho demostraciones desde aparcamientos, recibido llamadas durante la cena de Acción de Gracias. No querían medallas. Ni siquiera necesitaban confeti. Pero se merecían algo. Reconocimiento, respeto, compensación, y obtuvieron dominó. Rick golpeó el micrófono como un presentador de concursos. No os preocupéis, tendremos opciones. Carne, vegetariana, sin gluten. Sabemos cuánta hambre tenéis después de una gran victoria. Melanie quería subir allí y meterle ese micrófono directamente a través de sus carillas. En cambio, se sentó muy quieta. La rabia no ayudaba aquí. La rabia nublaría las cosas. Necesitaba claridad, cálculo. Necesitaba recordar que esto no era una afrenta puntual, esto era la culminación. Las señales de alarma habían estado ondeando durante meses, revisiones de rendimiento ignoradas, desgloses de comisiones retenidos, aprobaciones de presupuesto que misteriosamente se quedaron atascadas en legal. Se dijo a sí misma que fuera paciente, que fuera una jugadora de equipo. Ahora se dio cuenta de que se habían estado preparando para este sabotaje sigiloso, para minimizar las victorias, para embarrar los números, para cortarle las rodillas sin decir nunca su nombre. Rick acababa de hacerlo oficial. Incluso intentó añadirle chispa como si todo esto fuera parte de un plan maestro. Y oye, dijo con un guiño, la pizza es mejor que las tarjetas de regalo infladas, ¿verdad? La sala se rió de nuevo, no más fuerte, solo más triste. Melanie se giró lentamente hacia Darren mientras los aplausos cojeaban hasta aparecer. Estaba susurrando algo a Hila. Ambos la miraron, y luego rápidamente apartaron la vista. Sus manos estaban firmes, aunque su latido era un metrónomo en su garganta. No sonrió, no frunció el ceño. Simplemente memorizó sus caras como si estuviera tomando capturas de pantalla mentales como prueba. La reunión continuó. Actualizaciones de departamento, malos gráficos, charla hueca de sinergia. El equipo de Melanie no tomó notas. Ella tampoco. Lo que hizo en cambio, justo en medio de la diapositiva de proyecciones de ventas de Rick, fue abrir su teléfono y encontrar ese correo electrónico, el de Sarah Lynn, vicepresidenta de ventas de Atrix Dynamics, la empresa rival que intentó contratarla el verano pasado. La línea de asunto decía: cuando estés lista para ser tratada como una socia, no como un accesorio. Melanie lo había dejado sin leer. En ese momento, la lealtad todavía significaba algo. Ahora, su pulgar flotaba sobre él. Presionó responder, pero no escribió, todavía no. No aquí. No en esta sala llena de mentirosos y cobardes. No, esto merecía precisión. Los enterraría con una sonrisa. Que brindaran con pepperoni mientras ella planeaba el atraco del siglo. Una cosa estaba clara. Si esto era una guerra, ella ya había ganado la primera batalla. Ellos simplemente no lo sabían todavía. El lunes después del Pizzagate, Melanie hizo lo que los profesionales se supone que deben hacer. Redactó un correo electrónico limpio y conciso a RRHH. Asunto: aclaración de la estructura de bonificaciones. Sin signos de exclamación, sin sarcasmo, solo puntos. Sus resultados del cuarto trimestre, su acuerdo de compensación firmado y una solicitud educada para una reunión para discutir las discrepancias entre las expectativas y las recompensas entregadas. Recibió una respuesta automática. Gracias por sus comentarios.
Su preocupación ha sido registrada. Registrada como una queja de cliente sobre tóner de impresora. Bien. Subió un escalón. Contactó directamente a Darren. Corto y respetuoso. Me gustaría programar una charla rápida sobre la compensación del cuarto trimestre. Hazme saber que te funciona esta semana. Sin respuesta, sin recibo de lectura, solo aire. Esperó 48 horas y luego hizo un seguimiento. Nada. El miércoles, vio a Darren en la cafetería de la empresa riendo un poco demasiado alto con algunos ingenieros juniors sobre ensaladas César y Topo Chicos. Ella no interrumpió. Se cernió a una mesa de distancia fingiendo llenar su botella de agua. Fue entonces cuando lo escuchó. Honestamente, el equipo de Melanie, son como animadoras sobrepagadas, Darren resopló, apuñalando su ensalada como si le debiera dinero. Cerraron acuerdos, seguro, pero pensarías que inventaron el fuego la forma en que pavonean. Pequeñas princesas de los ingresos con derecho a todo. Su amigo se rió. Uno de los ingenieros bebió torpemente su bebida. Melanie no se movió. No lloró. No parpadeó. Simplemente se dio la vuelta y salió, con las palmas frías y la mandíbula tan apretada que sentía que sus empastes se harían añicos. Ese fue el momento. No la pizza, no el silencio, esa frase. Animadoras sobrepagadas. Como si no hubiera sangrado por esta empresa. Como si no hubiera mantenido la línea durante la ola de despidos, entrenado al propio sobrino de Darren en su primer trimestre de ventas, o recibido llamadas mientras estaba enferma del estómago en 2021. Como si su equipo no fuera la única razón por la que habían superado la COVID sin hundirse, regresó a su oficina y abrió una nueva carpeta en su escritorio. La llamó seguro. Primero fueron los paneles de ventas, capturas de pantalla de cada acuerdo cerrado, cada previsión de ventas, cada reseña de cliente por encima de las expectativas. Luego vinieron los registros de Slack donde el propio Rick la había llamado indispensable en noviembre pasado y donde el vicepresidente de producto le había suplicado que mantuviera a su equipo informado porque vuestro equipo realmente entrega. Luego descargó el PDF original de su plan de compensación y la versión modificada que Rick le había enviado por correo electrónico, menos formal pero legalmente vinculante después del acuerdo sanitario. Incluso encontró la nota de voz con marca de tiempo que le había enviado por WhatsApp diciendo, vamos a averiguar cómo mostrar realmente nuestro aprecio por lo que lograste. Eres el futuro aquí. Oh Rick, pequeño astuto. Para el jueves, tenía un dossier digital de 22 páginas de recibos, organizado, etiquetado, respaldado en 2 unidades en la nube y un pendrive con forma de flamenco rosa que su hija le había regalado como broma, por si acaso. Y entonces abrió ese correo electrónico. Sarah Lindiatrix Dynamics, el que ella había ignorado en julio pasado porque Rick finalmente le había dado un ascenso de título y una zanahoria de acciones ficticia. Su respuesta fue de una sola línea. ¿Todavía interesada? La respuesta llegó 7 minutos después. Absolutamente. Tú y cualquiera que traigas. Autonomía total. Aumento del 25%. Hablemos. Melanie se sentó allí por un momento, sin sonreír, solo respirando como un buceador que finalmente ha salido a la superficie. No se lo dijo a su equipo. Todavía no. Empezó a moverse. Las revisiones de clientes se redirigieron a través de su número personal. Animó a los comerciales a guardar archivos clave por si acaso. Empezó a escuchar más, a escuchar de verdad durante sus sesiones de desahogo, preguntó cosas como, si pudierais construir vuestro lugar de trabajo perfecto, ¿cómo sería? Notó la rapidez con la que respondían. No tenía prisa. Todavía no. Esto no era una rebelión. Todavía no. Esto era reconocimiento. Frío, estratégico, quirúrgico, que comieran pizza. Ella estaba construyendo un ejército. Mark fue el primero en quebrarse. Estaban revisando una presentación a un cliente que debería haber sido un éxito. Tenía todos los números correctos, el encaje perfecto, incluso esa pequeña y extraña relación de emojis de Slack. Y sin embargo, el trato se enfrió. Melanie sabía por qué. El cliente había sentido la podredumbre. Algo en el aire, la forma en que la sede central de repente incluyó a un socio estratégico despistado para manejar el soporte postventa. Después de la llamada, Mark suspiró, se recostó en su silla y dijo, parece que intentan hacernos irrelevantes desde dentro. Asa no estuvo en desacuerdo. Siguen cambiando las estructuras de compensación, enterrando las actualizaciones y los enlaces a las políticas. Tuve que buscar en Google el protocolo de ajuste discrecional solo para averiguar que nos estaban recortando esta vez. Incluso Casey, el dulce y cándido Casey, que una vez usó corbata solo para impresionar al equipo de producto, murmuró, honestamente, si otra empresa me llamara ahora mismo, aceptaría la reunión. Melanie mantuvo la cara neutral. La clave no era reaccionar. Era rastrear. ¿Quién solo se estaba desahogando? ¿Quién buscaba una tabla de salvación? Cuando llegó a casa esa noche, no encendió las luces. Simplemente se sentó en la cocina comiendo sobras frías directamente del Tupperware. Su marido Jake entró, le besó la frente y dijo, llevas 10 minutos mirando el reloj del microondas.
Le contó todo, no el plan, todavía no, solo lo que había sucedido. La pizza, el silencio, el comentario de Darren sobre las animadoras, el vacío de RRHH, el oscurecimiento de los números de su equipo. El hecho de que cuando intentó comprobar su proyección de bonificación del cuarto trimestre en el sistema interno, la redirigió a una página 4004. Jake escuchó en silencio, como siempre lo hacía. Entonces dijo, Mel, ¿estás segura de que no es solo el agotamiento hablando? Ella no parpadeó. Estoy segura de que quieren que me vaya. Solo intentan que yo dé el primer paso para que ellos no tengan que hacerlo. Él se frotó la nuca. ¿Y entonces qué? ¿Estás pensando en irte? Ella asintió. No solo yo tengo una pausa. Está bien, dijo con cautela. Entonces más te vale hacerlo limpio, no mezquino, no reactivo, quirúrgico. Melanie cogió su bolsa de portátil y sacó una libreta legal amarilla. El tipo con sus notas crueles y entretejidas. 5 columnas, legal, clientes, comunicaciones, temporización del equipo. Tocó la tercera columna. Ya he trasladado los contactos de clientes a mi teléfono. Estás acostumbrado a tener noticias mías, no de Darren. Él no podría cerrar una ventana sin activar una alarma de incendios. Luego, legal. Había revisado su contrato 2 veces, además de que el marido de su prima, un abogado laboralista real en Austin, lo había mirado. La cláusula de no competencia estaba ahí, pero sin dientes, solo cubría a los clientes activos y solo por 90 días. Y ya lo tenía por escrito que su equipo técnicamente le reportaba a ella, no a las operaciones de ventas centralizadas de la empresa. A continuación, abrió su LinkedIn, actualizó discretamente su título de trabajo abierto a nuevos roles de crecimiento estratégico. Sin anuncios llamativos, solo una señal. En 24 horas, recibió 4 mensajes directos de reclutadores y una invitación a un café de un antiguo colega que ahora dirigía ventas en una fintech unicornio. Aún así, no saltó. ¿Probó? Preguntó casualmente a Mark si todavía tenía una copia del nuevo manual de incorporación de clientes por si acaso se borraba de la unidad compartida. Tenía 5 copias de seguridad. Le mencionó a Asia que algunas empresas ofrecían cuotas flexibles y participación en los beneficios. Asia respondió, la participación en los beneficios debe ser agradable, trabajar en un lugar con vergüenza. Casey también recibió una prueba. Melanie le preguntó si alguna vez había considerado reubicarse. Puramente hipotético, dijo, solo si pudiera seguir a un gerente que realmente se preocupara. Lealtad, lealtad, lealtad. Estaba ahí. El único comodín era la tolerancia al riesgo de su equipo. Eran competentes, ambiciosos. Tenían hipotecas, préstamos estudiantiles. El padre de Casey estaba pasando por quimioterapia. Asa apoyaba a su hermana menor en la universidad. Mark tenía gemelos. Melanie sabía que no podía llevarlos a un vuelo sin paracaídas, así que empezó a construir una pista de aterrizaje. Atrix Dynamics estaba completamente comprometido. Sarah Lynn programó una llamada discreta con RRHH ilegal. Podían llevarse a los 7 comerciales de inmediato con aumentos de sueldo generalizados y una bonificación por firma. Autonomía remota garantizada, pero solo si Melanie daba la orden. Ella no lo hizo. Todavía no. En cambio, construyó el plan para la renuncia masiva. Cada carta era una plantilla pero personal, con tiempos de envío escalonados. Redactó correos electrónicos de transición de clientes que se enviarían 30 minutos después del anuncio. La pieza final, la temporización, desplazó su bandeja de entrada más allá del último simulacro de alineación de equipo de Darren hasta que lo encontré. Reunión general viernes 10 a.m. Celebremos nuestras victorias del cuarto trimestre. Perfecto. Sonrió por primera vez en semanas. No mucho, solo lo suficiente para saborear la venganza. Que planearan su pequeña fiesta de pizza. Ella estaba organizando una huelga que dejaría marcas de quemaduras en su pronóstico del primer trimestre. La respuesta de RRHH llegó a las 7:13 a.m. Un martes, intercalada entre un boletín de lunes de motivación y una invitación a toda la empresa para inscribirse en yoga con cabras de bienestar. Asunto, aclaración de la estructura de bonificaciones. Mensaje. Hola Melanie, gracias de nuevo por tu consulta. Después de revisar el rendimiento del cuarto trimestre y las políticas de compensación, hemos determinado que todos los pagos se alinean con nuestras pautas de equidad interna. Avísanos si deseas un repaso sobre cómo se aplican las métricas discrecionales. Saludos, Selby. Métricas discrecionales. Eso era la jerga corporativa para por qué lo decimos nosotros. Melanie miró el correo electrónico mientras removía su café negro, la cuchara chocando contra la taza como una campana de advertencia. Pautas de equidad. Su equipo había superado las expectativas según todos los estándares medibles. Tenían métricas que harían llorar a Salesforce. No había zona gris, a menos que, por supuesto, la estuvieran creando. Más tarde ese mismo día, el nombre de Darren se iluminó en su bandeja de entrada. La línea de asunto le hizo rechinar los dientes. Nota rápida sobre colaboración en equipo.
La abrió. Mel, solo quería ofrecerte apoyo mientras evolucionamos a la siguiente fase de sinergia de equipo. Teniendo esto en cuenta, le has pedido a Jackson del grupo de desarrollo de negocio que te siga durante unas semanas, que te ayude con la estrategia de transición, el intercambio de conocimientos, esas cosas. Cosas totalmente normales. Avísanos si necesitas algo. Jackson, el toddler que bebía Red Bull con kakis que una vez preguntó durante una revisión de ventas si el margen bruto significaba como lo que vendemos antes de impuestos. Lo estaban plantando en su departamento como una espora fúngica. Esto no era apoyo. Esto era un suave emocional envuelto en purpurina de team building. Melanie no respondió. Reenvió el correo electrónico a su Gmail privado, luego lo eliminó de su bandeja de entrada de trabajo y vació su carpeta de basura. Sus ojos no se contrajeron. Su mandíbula no se apretó. Había superado la furia. Ahora estaba fría, fría como el hielo seco. Esa noche, recibió un mensaje de un número desconocido. Revisa tu hoja de compensación. No has recibido lo que te has ganado. Luego un seguimiento, recalibración clerical. Pregunta a Hila. Sin nombre. El consejo era legítimo. Melanie abrió el último documento de comisiones en el sistema. Estaba enmascarado detrás de una redirección de SharePoint y, de repente, protegido con contraseña, algo que nunca antes había sido. Una vez dentro, escaneó los totales. 42.800 euros. Eso estaba mal. Tenía recibos, matemáticas duras, lo que ponía su comisión trimestral cerca de 69.000 euros. Verificó triple los contratos, las fechas de cierre de sus clientes, los tamaños de sus acuerdos. Cada fila lo confirmaba. Le había recortado el pago casi un 40%, recalibración clerical. Se imaginó a Darren diciéndolo en voz alta con esa sonrisa de comadreja como si fuera un hechizo que lo absolviera del robo. No solo intentaban desmoralizarla, intentaban borrarla. Y aún así, Melanie no reaccionó, no gritó, no reenvió el documento a su equipo en un ataque de rabia. En cambio, empezó a entrenarlos. Durante las reuniones uno a uno, comenzó a tejer qué pasaría si la estructura de la empresa cambiara. ¿Qué necesitarías en un gerente para seguir siendo eficaz? Cuando piensas en tu futuro aquí, ¿qué te hace sentir segura? Si tuviéramos que reconstruir este departamento desde cero, ¿qué haríamos diferente? Fingía que era team building, desarrollo profesional, alineación, pero era entrenamiento de supervivencia. Ni siquiera se daban cuenta de que ella estaba ensayando discretamente para la caída. Mark mencionó que había empezado a hacer copias de seguridad de los contactos de los clientes en su unidad personal por si acaso. Asa preguntó cómo debería redactar las métricas de valor en su currículum si hipotéticamente alguien nos robaba. Incluso Casey, que bendiga su corazón esperanzado, dijo, si algo le pasara a este lugar, quiero ir donde vayas tú, Mel. Su pecho se apretó durante medio segundo. Luego asintió una vez, serio. Buenos instintos. Sabía que les estaba pidiendo que se pararan al borde del acantilado, pero no los empujaría hasta que pudiera construirles un puente. Melanie se quedaba hasta tarde todas las noches esa semana. Luces apagadas, capucha puesta, pantalla brillante, preparando las comunicaciones finales, la documentación segura para RHH, un plan de salida completo. Incluso preprogramó correos electrónicos para que se enviaran a las 10:07 a.m. del viernes, 7 minutos después de que terminara su discurso de apertura en la reunión general y 5 segundos antes de que comenzaran sus 5 minutos de remarks de celebración del cuarto trimestre. Documentos de transición de clientes, alertas de proveedores, confirmaciones legales, acuerdos de confidencialidad para aquellos que los habían solicitado. Incluso tenía cartas de renuncia personalizadas prerellenadas con el nombre de cada miembro del equipo y las fechas de inicio finalizadas en Atrix, pendientes de su aprobación final. Todo listo, todo alineado. Sus manos no temblaban, ya no. La reunión no estaba en ningún calendario, sin línea de asunto, sin enlace de Zoom, solo una cadena de texto con 7 nombres, un bar en la azotea del centro y una hora de inicio de las 8:30 p.m. Lo suficientemente tarde para evitar cualquier pin sospechoso de Slack o intento de espionaje del equipo. Melanie llegó temprano, pidió 7 cervezas y un ginger ale para Casey, luego eligió la cabina del rincón con vistas a la puerta. Viento frío, zumbido de neón, jazz tranquilo que salía de los altavoces del bar. Su bolso de portátil permaneció cerrado a sus pies, abultado con impresiones, datos y la prueba final que todos habían estado pidiendo en silencio. Uno por uno, su equipo fue entrando. Primero Mark, siempre puntual, siempre cansado. Luego Asa arrastrando un bolso lleno de papeleo que nunca confiaba a la nube. Casey, sonrisa nerviosa, escondiendo que probablemente había comprobado 3 veces su ruta GPS. Luego Nora, Deb, Shaun y finalmente Jules, el gremlin del caos del equipo, a propósito para hacer una entrada, con delineador de ojos tan afilado que podía presentar quejas a RRHH. Charlaron de forma informal, rieron, pidieron patatas fritas, y entonces Melanie dijo en voz baja, esto es extraoficial. Podéis iros en cualquier momento, pero necesito mostraros algo.
7 teléfonos se pusieron boca abajo. Empezó con el robo de las bonificaciones, la recalibración de comisiones, el gerente junior plantado, el hilo de correo electrónico de gaslighting, el insulto, el comentario de animadora. Lo reprodujo desde su teléfono, el audio difuso pero innegable. La voz de Darren, su veneno servido frío. Luego vinieron los números. Sacó el documento de compensación y lo puso sobre la mesa resaltado en amarillo y rojo. Rodeado de bolígrafo, 69.150 euros ganados, 42.800 euros pagados. Se están embolsando vuestro trabajo, dijo. Me están robando, nos están robando a todos. Luego vino la oferta. Atrix Dynamics. Compra total de todo su equipo. Aumentos de sueldo. Bonificaciones por firma. Territorio de clientes preservado. Remoto primero. Sin Darren. Sin Rick. Sin fiestas de pizza. Silencio. Entonces Mark dijo, ¿qué necesitas de nosotros? Ella parpadeó. Vuestra confianza. Hecho, dijo Asa, tomaron su decisión. Ahora nosotros tomamos la nuestra. Nora asintió. No necesito pensarlo. Me quitaron mi trato de maternidad y dijeron que era un problema de capacidad. Se acabó. Jules sonrió. Dime dónde y cuándo. Ya me he llevado mi silla de la oficina. Está en mi maletero. 1 por 1. Cada uno dijo sí. Sin dudar, sin ultimátums, solo sí. Brindaron con cerveza barata y patatas fritas arrugadas como si fuera la última cena antes de un atraco. Cuando llegó a casa esa noche, Melanie no lloró, ni siquiera se sentó. Caminó directamente a su escritorio, abrió su portátil y escribió su renuncia. Corta, quirúrgica, indiscutible. Asunto, mi renuncia efectiva inmediatamente. Rick, este correo electrónico sirve como mi renuncia formal a mi puesto de directora de ventas. Efectiva el viernes a las 10:05 a.m. Por favor, redirijan todas las futuras correspondencias a mi correo personal, ya que mi cuenta de trabajo será desactivada para entonces. Sinceramente, Melanie Ray. Guardó el borrador, luego, usando su remitente privado, lo programó para que se enviara automáticamente a las 10:05 a.m., precisamente 5 minutos después de que terminara el discurso de apertura de Rick y 5 segundos antes de que comenzaran sus remarks de celebración del 4 de 5 minutos. No añadió ningún adorno, ni adjuntos, ni rabia, solo la bala. El tiro se haría a cabo en directo delante de todos. Cerró su portátil, respiró hondo y sonrió, no porque hubiera terminado, sino porque estaba lista. Melanie ensayó en su garaje, no frente a un espejo, no en su oficina, en su maldito garaje, encajada entre el triciclo de su hija y una caja de decoraciones navideñas caducadas, porque era el único lugar de la casa que se sentía tan frío y silencioso como ella necesitaba estar. Se paró bajo una sola bombilla, sosteniendo un rotulador de borrado en seco como si fuera un clic de sala del tribunal, y lo dijo una y otra vez. Quiero empezar agradeciendo a las personas que hicieron posible el cuarto trimestre. Pausa, cambio. Pero la gratitud sin integridad es solo pintalabios sobre una mentira. Cada vez recortaba una palabra, cambiaba una inflexión, cortaba cada sílaba hasta que aterrizaba como cristal roto en un guante de terciopelo. No quería sonar enfadada. La ira era fácil de desestimar. Quería sonar inevitable, como una verdad que siempre habían conocido pero que finalmente se pronunciaba en voz alta. Su abogado revisó todo. Su renuncia, las ofertas del equipo, las exclusiones de no competencia, las copias de seguridad de datos, los registros de correo electrónico, limpio, legal, quirúrgico. Su frase favorita fue su respuesta final. Sin responsabilidad, solo ruido. Le gustaba ese ruido. Que gritaran. Detrás de escena, reunió la carga final. Cada componente alineado en una secuencia brutal perfecta. Primero, los documentos de transición pulidos, completos. Cada cliente mapeado con puntos de contacto, fechas de renovación, tickets abiertos y presentaciones cálidas ya redactadas. No dejó nada descuidado, ningún puente quemado, ningún sarcasmo amargo. Cada documento goteaba con una profesionalidad inquietante, tan limpio que dolía, como un mensaje de ruptura de alguien que claramente ya ha pasado página. Luego, los correos electrónicos a los clientes, escritos en su CRM personal y programados para enviarse 30 minutos después de su anuncio. Cada uno cálido, confiado, formulado como una nueva oportunidad, no como una partida. Los clientes no entrarían en pánico. Pivotarían, la seguirían porque ella ya había hablado con cada uno de los clave. Todas verbales, sin rastros, sabía a dónde se dirigía. La estaban esperando. Y luego las cartas de renuncia, las de su equipo personalizadas con las fechas efectivas, prerevisadas por el departamento legal de Atrix. Programadas, secuenciadas. La primera se enviaría 5 minutos después de que ella bajara del podio. Las siguientes 6 seguirían a intervalos de 3 minutos como fichas de dominó, como truenos, como una maldita sinfonía. Cada carta tan concisa y despiadada como la suya, efectiva inmediatamente. Futuras correspondencias pueden dirigirse a mi correo privado.
Gracias por la oportunidad. Sin explicación, solo éxodo. Incluso vació su oficina la noche antes de la reunión. Tarde en la noche, con música de ascensor de fondo como una nana ajena, unas pocas fotos enmarcadas, su disco duro externo, el pendrive de flamenco rosa, su bloc de notas. Dejó el portátil de la empresa en el escritorio. Limpiado. En la pantalla, cerrado. Buena suerte. El viernes por la mañana. Se vistió deliberadamente. No llamativa, solo elegante. Blazer azul marino a medida, blusa negra, pantalones limpios, sin joyas, sin adornos, solo presencia. Jake la observó desde la cocina. «¿Estás tranquila?», dijo. Ella asintió porque ya estaba hecho. Se condujo sola, aparcó en su sitio habitual. Entró como si fuera un viernes cualquiera. Nadie notó la diferencia. Todavía no. 9:56 a.m. Rick subió al escenario, irradiando su arrogancia como colonia, haciendo una broma sobre los ingresos récord del último trimestre y cómo a veces el éxito es la mejor sorpresa. El teléfono de Melanie vibró en su bolsillo. Correo electrónico programado enviado 10:05 a.m. Sharp. Su renuncia había llegado. Esperó, dejó que terminara su monólogo vacío, escuchó los aplausos que siguieron, huecos y ensayados. Entonces dijo, escuchemos a la mujer que lo hizo posible. Melanie Ray, todo el mundo, un aplauso. Se levantó lentamente, alisó el frente de su blazer y caminó hacia el frente como un soldado acercándose a una mesa de alto el fuego que sabía que no duraría 5 minutos. Cogió el micrófono, asintió una vez a la sala, una vez a la cámara, y luego comenzó. Quiero empezar, dijo, con calma y compostura, agradeciendo a mi equipo. No por su rendimiento, aunque fue extraordinario, sino por su integridad. Trabajaron noches, trabajaron fines de semana, alcanzaron cada objetivo que esta empresa les puso delante. Y lo hicieron sin atajos, sin quejarse y sin pedir nunca más de lo que se ganaron. Se podía sentir el cambio en el aire, el giro, el silencio que ahora esperaba. Pero recientemente, continuó, con la voz firme, me he dado cuenta de que la integridad no siempre es una calle de doble sentido. Que a veces las personas que cobran los cheques no respetan a los que los escriben. Que la lealtad, cuando no es recíproca, se convierte en una palabra más para apalancamiento. La sonrisa de Rick ahora estaba congelada. La directora financiera y la de repente estaba muy interesada en su teléfono. Así que, dijo Melanie, mirando a través del mar de caras conocidas, con efecto inmediato, renuncio a mi puesto de directora de ventas. Hubo algunos jadeos atónitos. Pero no me iré sola. Se giró ligeramente, haciendo contacto visual directo con cada uno de los miembros de su equipo sentados en la primera fila. Cada miembro de mi equipo de ventas principal también ha renunciado. Hace 5 minutos, hemos aceptado puestos en un competidor que valora lo que aportamos a la mesa. Empezaremos el lunes. Un bit. Y para aclarar, esas victorias récord del cuarto trimestre que todos estaban celebrando, 3 millones de euros en ingresos proyectados. Ese pipeline fue construido enteramente por nosotros. Nuestros clientes, nuestros contratos, nuestras relaciones, que ahora nos llevamos con nosotros. Ahora la sala estaba en un silencio sepulcral, incluso el becario que siempre aplaudía demasiado fuerte estaba paralizado. Melanie finalmente se giró hacia Rick. Sin sonrisa, solo precisión. Vuestra fiesta de pizza os ha costado 18 millones de euros. Luego, con calma, bajó el micrófono. No lo dejó caer. No lo tiró, lo dejó. Como un recibo final en una cuenta de cena que alguien más estaría atragantándose durante meses, caminó por el pasillo, pasando a Darren, que parecía lo suficientemente pálido como para desaparecer. Pasó por RRHH, que ya estaba escribiendo furiosamente, salió por las puertas dobles. Detrás de ella, la primera carta de renuncia ocultó las cajas. Luego otra, luego otra. Las fichas de dominó estaban cayendo, y la cerilla acababa de tocar la mecha. Ni siquiera llegaron a la pizza de Catherine. Para cuando el primer repartidor introdujo cajas apiladas más altas que el becario que hacía la guardia en la puerta, la sala ya había detonado. La voz de Rick se quebró a mitad de frase mientras los teléfonos tumbaban, los correos electrónicos sonaban y la mitad de la primera fila salía en un silencio sincronizado. Era como ver cómo se succionaba el oxígeno de una cabina presurizada. La gente no solo reaccionó, se revolvió. Y la directora financiera, salió corriendo de la sala, con el teléfono pegado a la oreja, gritando ya, revisad los contratos. Revisad los malditos contratos. Los contratos estaban limpios. Melanie se había asegurado de eso. Cada cláusula revisada, cada salida impecable, sin incumplimientos de no competencia, sin enredos de propiedad intelectual, sin robo de clientes, solo clientes que seguían voluntariamente a las personas que realmente se preocupaban por sus cuentas. A mediodía, el Slack interno de la empresa era un cementerio de canales bloqueados e hilos de pánico. Q4 Celebration se convirtió en Urgence Media. Melanie's team fue borrado.
Legal Escalations explotaron con mensajes, y luego se quedaron en silencio. RRHH envió un mensaje de tono sordo a la 1:17 p.m. Somos conscientes de las salidas y estamos trabajando en emocionantes oportunidades de crecimiento interno. A la 1:30 p.m., 5 empleados más habían renunciado voluntariamente. Gente de departamentos adyacentes, silenciosamente inspirada por lo que acababan de presenciar. Los clientes comenzaron a enviar correos electrónicos directamente a Atrix Dynamics, no enfadados, no confundidos, solo leales, haciendo la transición, firmando nuevos papeles porque Melanie les había llamado a todos personalmente, en privado, en las semanas previas. Sabían la verdad, la habían sentido y estaban listos. A las 4:05 p.m., la Junta convocó una reunión de emergencia. Rick intentó venderlo, culpó a la mala comunicación, dijo que podían reconstruir, dijo que el teatro de Melanie no envejecería bien. La presidenta levantó una mano a mitad de frase. ¿Dónde está Darren? Nadie respondió. A las 6 p.m., el director de operaciones había sido relevado. Para el lunes, el antiguo departamento de Melanie estaba funcionalmente muerto. 7 escritorios vacíos. Una impresora averiada todavía parpadeando con un atasco de papel de 2022. Un nuevo gerente junior, Jackson, se sentó en la antigua oficina de Melanie luciendo como si le hubieran pedido que desactivara una bomba con un tenedor. Mientras tanto, 14 pisos más arriba y 3 millas al este, Melanie Ray desbloqueó la puerta de cristal de su nueva oficina. Vista de esquina, escritorio de madera real, 0 pizzas de dibujos animados. En Atrix Dynamics no hacían fiestas de pizza, hacían reparto de beneficios. Mark ya había cerrado un contrato de 1.700 euros. Asa estaba dirigiendo la formación interfuncional. Casey entró con un nuevo portátil y dijo, me dieron una bolsa de bienvenida que incluía un vale de masaje. Lloré en el aparcamiento. Melanie no tiró confeti. No se regocijó. Simplemente desempaquetó una única foto enmarcada de su hija, la colocó en su escritorio y giró su silla hacia la ventana. El horizonte no se veía diferente, pero ella sí. A las 3:33 p.m., publicó una sola foto en LinkedIn. Sin subtítulo, solo una selfie en su nueva silla. Café en una mano, horizonte detrás de ella. Sus ojos estaban tranquilos, enfocados, vivos. Una hora después, añadió un subtítulo. El almuerzo no es pizza. Eso fue todo. Sin comunicado de prensa. Sin desfile de victoria, solo dominio silencioso. La empresa de Rick todavía tambaleándose. Pronóstico de ingresos a la mitad. Moral en caída libre. Reclutadores ignorándolos a mitad de llamada. La Junta susurraba palabras como fusión y revisión externa, pero no importaba. La arteria ya había sido cortada. Melanie, no solo se fue. Evolucionó, convirtió una fiesta de pizza en un funeral con un panegírico de 5 minutos y un equipo que nunca miró atrás. Os agradezco por quedaros, leyendas del descanso. Suscribíos para más caos. Hagamos que vuestro antiguo jefe derrame su café de miedo.